Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy hablamos de padres e hijos, de relaciones de padres e hijos. Hemos querido coger este tema porque hace no mucho conocíamos una información que hablaba del incremento de padres que denunciaban a sus hijos por malos tratos físicos o psicológicos. Y también hablaban expertos, como casi siempre cuando aparece esta información, de la educación y de la importancia de poner límites a los hijos. Bueno, pues hoy precisamente queríamos hablar de eso, del estatus que tiene que tener cada uno en el seno familiar, dentro de lo que conocemos hoy como una familia, bueno, pues sin ir a la otra parte, al otro extremo de hace 50 años, en donde no había diálogo familiar, donde a los padres le llamaba de usted y donde funcionaba el ordeno y mando, pero un término medio entre eso y lo contrario. Hablamos de este asunto con Fernando Álvarez, nuestro entrenador emocional y coach. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo Encantado. estás? Tema importante y dificilito, ¿eh? Mucho. Muy difícil, porque es verdad que también Mucho. se puede debatir, se puede hablar, se pueden hacer entrevistas, pero luego la práctica es, como dicen los que saben de ello, otra cosa. Por cierto, antes que meternos en harina, decir que Fernando Álvarez también le encontramos en la web, en su web, en www.desdelatrinchera.com, vemos ahí la dirección, y ahí vamos a poder seguir lo que Fernando cuelga en su página web, entre otras cosas este espacio que tiene aquí con nosotros. Fernando, vamos a hablar de esas relaciones padres e hijos, pero como decía yo, centrándonos un poco en cómo hacemos para que cada uno asuma el rol que tiene que tener, porque cuando oyes a muchos expertos te dicen, bueno, es que realmente los padres pueden ser todo lo comprensivos del mundo, lo quieren a los hijos hasta el infinito, como es lógico, pero nunca son sus colegas. Los padres son padres, que son incondicionales, que van a estar ahí, que les van a echar una mano, que les van a comprender, pero son padres y los hijos son hijos. Cuando eso no se produce es cuando viene el problema, cuando se rompe esos diferentes roles. Sí, porque realmente cuando se produce ese cambio de roles, en verdad para el niño, luego adolescente, en verdad se produce una confusión. Es decir, el niño desde que nace necesita un modelo, necesita a alguien, que evidentemente son sus padres, que le muestre qué es correcto, qué es incorrecto, dónde están los límites, dónde no están los límites. De hecho, desde que son muy pequeños, pues casi, antes de que comiencen a razonar o a hablar, ya les vemos cómo provocan y cómo muestran, ¿no? Van tocando y si le dices que no, entonces ya no tocan, pero si no les dices nada, pues tocan más y empujan más, a ver, necesitan conocer el mundo. Necesitan y tú eres la normas referencia. también, dicen algunos expertos, que les vayan poniendo las normas para su vida, para su día a día. Es que es una forma de conocer el mundo, ¿no? Es decir, ¿dónde están los límites? Yo puedo hacer cualquier cosa, todo vale. Si viviéramos en una selva, pues a lo mejor el tipo de normas serían distintas a vivir en una sociedad. Cada uno tiene una responsabilidad. Es decir, un niño tiene una responsabilidad como niño, que es en función de la edad que tenga. Pero el padre también tiene otra responsabilidad, padre o la madre, tiene otra responsabilidad también en función de la edad que tenga el niño. Es decir, no solo es cuestión de yo traigo la comida o traigo el dinero para darle de comer o para facilitar una educación, sino se trata de que el niño, quieras o no, niño o niña, evidentemente, va a cogerte como modelo de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, cuál es el comportamiento adecuado y cuál es el no adecuado. En tanto en cuanto tú tengas un buen comportamiento, el niño repetirá y dentro de 10 años te alegrarás. En tanto en cuanto tu comportamiento no sea el adecuado, dentro de 10 años, en el niño o en la niña, te encontrarás ese mismo comportamiento y será cuando tengamos problemas. Y luego después hay una cosa que decía mi abuelo y mi madre me lo ha repetido cientos y cientos de veces. Toda la vida. Toda la vida, al día de hoy lo repite aún, y es que el árbol se endereza de pequeño. Sí, yo lo he oído de mucho grande también. cuesta mucho. Ajá. Entonces, si es verdad que esta tontería que ha hecho el niño es una vez, no pasa nada. Y pues, efectivamente, por una vez no pasa nada. Pero para ti es una vez, para el niño es la primera. Y no es lo mismo una vez que la primera. Hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque el niño ha hecho eso. Y si no se le dice esto no se puede hacer, ¿qué es lo siguiente? Ir más lejos. A ver qué ocurre. El niño tiene la necesidad, porque está en su naturaleza, de experimentar. Y como experimentamos todos, pues experimenta probando. Si una cuela, vamos a ver si cuela 2, si cuela 3, si cuela 4. Prueba a ver qué pasa. Y cada vez da un paso más. Hay veces que son cosas tontas, pues un juguete, tal, pero hay otras que no. Es decir, imagínate, algo muy, bueno, desgraciadamente más habitual de lo deseable, ¿no? De coger dinero de la cartera de los padres. Si coge 1 euro, es un problema. Podríamos entender que si la familia tiene una situación económica desahogada, 1 euro no es nada. 1000 euros es un problema.
Hombre, si en la cartera llevas 1.000 euros, pues una de dos, o ha sido casualidad, o a lo mejor la situación permite tener 1.000 euros. La cuestión no es la cantidad de dinero. Ni si la familia está desahogada, no, es el acto en sí, ¿no? Es el acto en sí. Claro. ¿Por qué? Porque 1 euro representa un robo, lo mismo que representa 1.000 euros. Representa hacer algo que no es correcto, representa que el niño sabe que está haciendo algo que no es correcto y aún así se le permite. Otra cosa es que no te des cuenta, si no te das cuenta, pues no te has dado cuenta, evidentemente, ¿no? Claro, Entonces, es importante empezar con el euro, porque es mucho más fácil de gestionar que cuando ya son 1.000 euros, porque a los 1.000 euros es difícil que se llegue de 0 a 1.000. Normalmente, cuando llegas a los 1.000 euros, claro, han habido cosas anteriores. Claro, yo es que, efectivamente, estamos hablando de poner límites y yo quería precisar que poner límites o poner normas en la convivencia familiar no significa, en ningún caso, que no haya diálogo en la familia, que no compartas, oye, vamos a hacer esto, vamos a proponer esto, yo propongo que se haga esto, o propongo, yo creo que lo que hay que hacer es esto. Al final la última palabra la van a tener los padres, pero sí, el diálogo tiene que existir. Y también la flexibilidad, porque yo creo que, claro, no estamos hablando, ni creo que ningún experto cuando habla de poner límites se refiere a volver a esta época, como decía yo antes, en el que al padre le llamaba de usted, que los mayores, que nuestros abuelos lo ven normal porque ellos lo vivieron, pero también es verdad que era una época donde la educación era una educación demasiado estricta y donde las relaciones con los padres eran muy diferentes a lo que yo creo que debían haber sido, ¿no? Yo creo que era una educación que era necesaria para los tiempos en los que se vivía. Evidentemente, ahora vivimos en otros tiempos y es necesario otro tipo de educación, pero sí es verdad que es posible que nos hayamos ido de un extremo al otro extremo. Claro. Y en ninguno de los dos casos posiblemente esté la virtud. En los extremos no suele estar la virtud. Entonces sí es importante ese punto intermedio donde exista un diálogo. Ahora bien, diálogo no significa que hablamos en igualdad de condiciones, porque no puede ser, ya que tú tienes 12 años o 14 años y yo tengo 40 o tengo 50, entonces luego, no Fernando, somos lo mismo, no tenemos la misma responsabilidad. Habrá casos, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero habrá casos en donde ese diálogo, esa pequeña negociación, dependiendo de los temas, pues sea más factible, y otros en los que digan, esto no es negociable. Por supuesto, porque hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, ejemplo, que un niño falte el respeto a sus padres no es negociable, eso no puede ocurrir, porque si eso es lo primero que ocurre, ¿qué es lo siguiente? O sea, pensemos siempre que todo ser humano, y nosotros mismos, en el trabajo lo hacemos, lo que pasa es que lo hacemos de una forma más racional, lo pensamos y incluso puede haber hasta una mala fe en un momento dado, pero en un niño, y cuanto más pequeño, más aún, no existe mala fe. Es consciente de lo que hace, pero es consciente de una forma más, digamos, irracional, más innata. Es decir, él tantea, él prueba, es su forma es su idioma. Entonces, el idioma de un adulto es a lo mejor sentarse y hablarlo, el idioma de un niño a lo mejor es llorarlo, a lo mejor es una pataleta. Pero si es lo que tiene que ser, pues que tenga la pataleta. Tenemos que acostumbrarnos a poder hablar en el idioma del niño. Hoy, que tiene la edad que tenga, 4, 5, 6 años, para cuando tenga 15 o cuando tenga 20, el idioma se habrá modificado, pero el diálogo ha de ser el mismo. No puede ser, porque tiene 4 no pasa nada. Porque el no pasa nada es lo que le hemos enseñado. Con 15 seguirá lo mismo, hablaremos en otro lenguaje, pero exactamente con el mismo contenido. Claro, y eso es donde está el problema. O porque tiene 4, déjalo si no lo entiende, porque sí lo entiende perfectamente. Para él es justo precisamente en el momento en el que es más permeable, en el que necesita saber dónde cada cosa está ubicada en el espacio, en el mundo. Fíjate, yo además recuerdo una entrevista que hice a Javier Urra, que puso un ejemplo muy significativo, hablando esto de educar a los hijos, de poner límites, del diálogo, de tal. Y él le ponía el ejemplo de un niño, no debía ser muy grande, no recuerdo si decía 4 o 5 años, y bueno, pues que había hablado mal, había faltado el respeto a su abuelo. Y los padres, en vez de reprenderle, pues como que, bueno, en fin, es un niño, no pasa nada. Entonces él decía, no, es que ahí es donde hay que empezar diciéndole que sea, coger al niño, mírale a los ojos y decirle que sea la última vez que tratas así a tu abuelo. A la abuela hay que respetarle. Entonces, es tan sencillo como eso, no estamos hablando de grandes castigos para determinadas cosas, grandes castigos. Tal. Y seguramente no sea suficiente y el niño lo vaya a volver a intentar, pero si eres consistente en decir, por aquí no, el niño llegará un momento en el que probará otra cosa, ya no probará eso. Y cuando sepa que con esto no obtiene beneficio y con esto sí, irá a lo fácil, donde tenga beneficio. Claro. El problema es que nos equivocamos y por aquello de que en muchas ocasiones, porque estoy cansado, porque no tengo yo hoy buen día, mira, que haga lo que quiera, obtiene beneficio en la dirección que no tiene que obtenerla. O sea que, Fernando, ponemos límites en nuestra convivencia y en las normas, tenemos diálogo, tenemos flexibilidad con los hijos, porque también hay que tener flexibilidad, porque no todo es orden y mando nunca, y una no cosa debería importantísima, ser. negociemos. Y negociar, eso si quieres algo tienes que dar a cambio. Y no todo en la vida es dinero, es decir, si quieres llegar más tarde, pues te tendrá que ocurrir algo. Si quieres comportarte como un adulto y tener tu autoridad y tener tu voz en la familia,
tendrás que ocuparte en consecuencia de tareas, a lo mejor no trabajar porque no tengas edad, pero a lo mejor sí te tiene que tocar, pues no sé, ser el responsable de la mesa, de lavar los platos o de lo que sea. Darle una cierta responsabilidad, que eso también Claro, es decir, bueno. todo tiene que ser compensado con algo, porque de esa forma es una buena educación de cara al mundo real, porque en el mundo real yo por ser padre no tengo la obligación de darlo todo, ni tú por ser hijo la obligación de recibirlo todo. Claro, claro. O el derecho. Y porque el mundo real siempre te va a pedir responsabilidad y te va a pedir también pues Dar y tomar. una contraprestación. Siempre. Así que bueno, pues no es fácil, ya lo hemos Nadie dicho, lo dice que lo el sea. asunto podría ir mucho más allá, pero nosotros solo hemos querido esbozar algunos de los puntos que se pueden destacar en esa relación padre-hijo en cuanto al estatus que tiene que tener cada uno y como decimos, siempre con ese consenso que hay que mantener y esas normas que también tienen que existir para Y la tampoco convivencia. dramaticemos, porque un día nos hayamos despistado en algo, no pasa nada. La educación de un niño, de una persona, de un ser humano, da para muchos días. Da para muchos días, desde luego. Y habrá de todo, habrá días de acierto y días de menos acierto. Eso es normal. Lo importante es la mayoría de los días, si son aciertos, son desaciertos. Eso, el conjunto. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Bueno, tema apasionante el que hemos tratado hoy. Nos despedimos ya. Muchas gracias por su atención.